Bienvenidos a AllQ Podcast. Vamos a hablar hoy de endomarketing. Este tema nos determina que la cultura esté alineada también a los resultados. Gran truco está en alinear la estrategia, los indicadores y la comunicación del endomarketing como tal. Y conectas a la gente no solo para que se lleven mejor, sino para que todos estén perfectamente entendidos del objetivo y entonces la fuerza del equipo cobra otro poder. La gamificación como tal es usar las metodologías de los juegos y los videojuegos, llevarlos a la vida cotidiana y a la educación, o sea, al producir de todos los días. O sea, es más importante estar bien con el equipo. Si todo el equipo voltea y te dice, oye, anda, faltas tú, pero eso se convierte luego en te ayudamos. La barrera más común, la más importante es para empezar el éxito. Cuando a alguien le está yendo bien, cree que no tiene nada que hacer porque ya le está yendo bien y no se está preparando para el futuro. Porque tu competencia al lado sí está evolucionando, sí está usando inteligencia artificial, sí está haciendo las cosas mejor. Es muy importante que haya un match entre el estilo de liderazgo y el estilo de la empresa con el que la persona puede ser compatible, porque hay incompatibilidad. Bienvenidos a AllQ Podcast, el espacio donde exploramos la transformación del marketing, la comunicación y los negocios. Yo soy tu host, Tania Limón, y hoy vamos a hablar de un tema fundamental que también muchas veces lo subestimamos al momento de hacer nuestra planeación estratégica. Este tema nos determina que la cultura esté alineada también a los resultados. Así que vamos a hablar hoy de endomarketing. Tengo aquí a un experto en el tema. Bienvenido, Juan Carlos Rentería. A ver si me sale toda tu introducción. Él es empresario, coach, conferencista y facilitador con más de 20 años de experiencia en transformación organizacional, planeación estratégica, tecnología y desarrollo humano. Ha liderado áreas de IT en empresas como Farmacias Guadalajara, Flextronics y Riverwood. Fue parte del Consejo Natura Laboratorios y ha intervenido en procesos de transformación de más de 100 compañías. Y yo, muchísimas cosas. Mira, sí, creo que sí me salió. Medio me trabé poquito, pero es que estaba muy larga toda tu experiencia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. Muy bien, Tania, muchas gracias. Qué gusto también estar aquí con ustedes. Ay, el gusto es mutuo. Y pues me traía de experto. La verdad es que el endomarketing es algo muy padre, pero que también muchas veces cuando estamos haciendo nuestra planeación estratégica, inclusive la anual, pues algo que dejamos así como ese último pendiente en el que dices, pues al final del año, ¿no? ¿Y por qué no se apegó la estrategia o por qué no cuajó? Y pues se te olvidó el tema de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos arrancando. ¿Tú qué definirías como endomarketing? Endomarketing es el hecho de poder comunicar y motivar, inspirar a los colaboradores para el logro de los objetivos de la empresa. O sea, cómo comunicamos, cómo hacemos que conecten con el propósito y con el quehacer de la empresa para que realmente estén convencidos y lo hagan de corazón, motivados desde adentro, desde lo más profundo. Ok, entonces no es nada más comunicar o decir, ¿sabes qué? De mi plan, de mi campaña, déjame la imprimo y pego algunas cosas en el baño, otros en Instagram, otros los mando por el grupo de la empresa y ese es mi endomarketing. Pues no va. No, para nada. Y como ha venido evolucionando en los últimos años también el marketing, sabemos que ya no es un tema de una sola dirección. Y ese es en donde más nos falla probablemente con el tema de los colaboradores. Así como en el marketing, ya hoy tenemos que escuchar a la audiencia de manera continua, constante, y tenemos que abrir esos canales y buscar esos canales y provocarlos de la misma manera en el tema del endomarketing. Es decir, tenemos que hacer que escuchar a los colaboradores, tomarlos en cuenta en las decisiones que se toman, porque lo común es que dirección o el equipo directivo toma las decisiones, define la estrategia y la comunican y ya. O la comunican, pero no toman en cuenta a los colaboradores en esa estrategia o en esas tácticas. Y creo que ahí está para el punto que mencionas, porque no es decir, ok, ya sé a dónde vamos y pues aparentemente ya tengo mi meta, y pues bueno, agua puse de recibo, check, pero pues igual no sé cómo yo sumo a esa meta o no sé cómo mis acciones o mi participación puede ayudar a otras áreas a llegar a la suya. O sea, creo que es una comprensión para estar todos remando hacia el mismo lado, conocer cada uno sus roles
E inclusive, como dices, adoptarlo como propio, o sea, no es algo que se me impuso, sino es algo en lo que entiendo a dónde vamos, me entusiasma y no solamente aporto, sino puedo ser inclusive un motor de cambio, ¿no? Exacto. Y hay metodologías para eso, porque parecería difícil tratar de escuchar a todos los colaboradores. O sea, trabajas con una empresa de 2,000 colaboradores, pues no les vas a preguntar directamente qué quiere hacer cada quien y tomar en cuenta todos y no es una empresa que por eso hay una estructura, dirección, etcétera, pero tomarlos en cuenta, hay métodos para ello, para que se les pueda tomar en cuenta y realmente ellos se sepan tomados en cuenta, que puedan ver su aportación y a todos los niveles. Obviamente, a nivel directivo es muy importante porque hay directores que después de una planeación estratégica o que a los 3 meses de que la planeación se libera, hay directores que dicen, yo nunca estuve de acuerdo. Imagínate si desde arriba. Exacto. Entonces, para abajo eso obviamente, también baja. Entonces, por ejemplo, hablando del endomarketing, eh, evidentemente, cuando hacemos una planeación estratégica, se entiende el rol de cada quien que debe de bajar dentro de esta planeación. Hablando de endomarketing, ¿a quién le toca liderar ese, como ese gran eslabón? ¿Debería de ser la respuesta obvia como un recursos humanos o quién? ¿Quién es el responsable de darle dirección? Eh, Obviamente tiene que ser dirección general con recursos humanos o talento humano, ahora sí que ya se le llama de muchas maneras porque recursos sonaba, un poco feo para personas y sí, es tema de talento, es tema de capital humano. Eh, a ellos les toca, pero totalmente, alineados con dirección general. O sea, en realidad, quien debe de abanderar ese proyecto es dirección general, porque es quien verdaderamente tiene la responsabilidad de inspirar a todo el resto de los colaboradores. Capital humano lo que hace es probablemente ejecuta lo que se tiene que hacer. Okey, entonces, el área de capital humano o de talento es el que nos ayuda a la implementación y a la ejecución, pero realmente quien valida este plan, pues, son las direcciones generales o dirección general, Y todas las direcciones. todas las direcciones. Porque realmente esto tiene que cascadear a través de las direcciones y las gerencias hasta llegar a todo el personal, y es ahí donde normalmente falla. A veces se hace un gran esfuerzo por hacer una gran planeación estratégica, se contratan grandes consultores, se hace un esfuerzo 2, 3 días para tener un ejercicio de planeación que se hace por meses, de hecho, pero a lo mejor se concluye con 2, 3 días, pero, en ese cascadeo hasta abajo no llega. Y entonces la gente que está tomando las decisiones en el día a día no entiende los porqués o los para qués de ciertas, directrices. Claro. Fíjate que ahorita que dices eso, me estaba acordando así en temas random. Ayer, en una reflexión, todos los lunes iniciamos con reflexiones, ¿no? Antes de iniciar nuestras juntas generales. Y ayer alguien platicaba de las abejas y cómo las abejas hacen equipo y etc. Y decían, si tú ves el propósito de vida de una abeja, usualmente en todo, desde que nació hasta que ya, producen una cucharada de miel. Pero si ves por colmena pueden producir de 30 a 40 kilos. Y dices que entonces acá nos decía, es muy importante que tú en este caso, como la abejita, sepas qué impacto tan grande puede tener tu rol si sabes muy bien cuál es la meta y cómo en conjunto podemos llegar a que dijeras, ay, pues de 30 kilos yo hago una cucharadita, hoy mejor no salgo a trabajar como abeja, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante lo que comentas de sí tener motivación, porque la motivación obviamente es clara y tener propósito, pero también entender los roles y que tengas buenos líderes que sepan guiarte y motivarte y que sea muy claro, pues los aspectos así como las metas duras, como también las blandas y ver cómo en el Inter aparte puedes disfrutar tu trabajo. Exacto, que eso es muy importante. Y ahí también tiene mucho que ver con que la gente esté en el trabajo que le gusta hacer. ¿Por qué? Porque también a veces desde el tema del el reclutamiento y la selección, si tienes a una persona que le gusta hacer manzanas y la tienes haciendo peras, pues no va a dar, no va a dar. Y parece trivial, pero es un tema que es uno de los principales problemas en las organizaciones, que no tienen los perfiles verdaderamente claros. Y el otro es, como dices, la gente no sabe para qué, y eso tiene que ver mucho con los tableros de control y el tema de indicadores. Cuando tú, desde la planeación estratégica, defines las cosas con los indicadores concretos y que cada quien pueda tener sus 3 indicadores clave
sobre los cuales se basa su desempeño y cómo eso aporta a la organización, eso ayuda, pero eso rara vez se comunica bien. Sí, y sabes que ahorita que dices el tema de indicadores y en tableros, eso creo que es algo que se pudiera omitir cuando uno piensa en endomarketing, porque dices, pues es comunicación, en una de esas es la de RH que hace una fiesta los viernes para que todo el mundo nos llevemos bien, cuando dices, no, 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 a ver, esto también se debe de medir, esto es una estrategia formal y tienes tus indicadores, tienes tus tableros para ir revisando cómo vamos y es darle la formalidad que también debe de llevar un plan de implementación, no solamente el plan general, que si no muchas veces dices, y yo sé que hay muchas empresas así, nuestro plan estaba perfecto, hasta invertimos en un asesor y nos va a quedar el próximo año, uy, van a ver. Y a la hora de la hora, pues en la implementación se te queda en un PowerPoint o un PDF carísimo que pues no movió la hoja, que también eso es lo que estamos buscando. Creo que al final el hacer tu planeación estratégica, ¿para qué es? Porque estás buscando o crecimiento o estás buscando desarrollar un diferenciador en tema de tus competencias y todo eso debe de tener un caos en la implementación. Entonces creo que inclusive una buena estrategia de endomarketing puede ser un diferenciador ante tu competencia. No sé tú qué opinas. Totalmente. Es decir, desde la estrategia tú defines a dónde quieres ir, pero en la medida en la que eso llega a todos los colaboradores, que son las primeras personas que hacen marketing también hacia afuera, porque la gente lo vive, la gente lo siente, y más en las empresas que tienen mucho que ver con servicio al cliente, con contacto directo con el cliente, con servicios, etcétera. Ese tipo de temas se siente, se vive, se percibe. Entonces es muy importante que la gente realmente sepa para qué está trabajando y cómo aporta, tal como lo dijimos hace un momento. Y no es un tema nada más de comunicar, sino es un tema que ahí está el truco, el gran truco está en alinear la estrategia, los indicadores y la comunicación, el endomarketing como tal. En esa alineación es donde está el truco, porque la mayoría de las empresas trabajan como silos. Te voy a poner un ejemplo. Empresas que hace la planeación el equipo directivo. Muy bien. Ya definen a dónde quieren ir, la estrategia, el mercado, diferenciadores, etcétera. Okey, queremos vender tanto, etcétera. Eh, pero luego lo bajan y ahí empieza la desconexión. ¿Por qué? Porque no hay los indicadores concretos y la gente no entiende el porqué de muchas cosas, ¿sí? Y entonces ahí hay un rompimiento muy importante de, de o sea, entre la estrategia, el indicador que me va a estar diciendo constantemente cómo voy y lo que yo tengo que hacer y cómo me motiva eso, esa desconexión es el principal problema en las organizaciones, porque la estrategia se hace por unas personas. Sí. La ejecución y los métricos los llevan otras personas que a lo mejor no están tan conectados con la estrategia y cuando ya lo bajas a otro nivel, no existe ese vínculo entre lo que hace la persona operativa en el día a día con la estrategia que se definió al principio y en ese rompimiento es donde viene el fracaso y por eso, tal cual la frase ya muy conocida de ejecución se desayuna la estrategia. O sea, Claro. es un hecho. Si quieres construir un puente y realmente hiciste pedazos. Exacto. Y, Ajá. y por silos, porque tienes dirección general y directores haciendo la planeación, recursos humanos haciendo un montón de comunicación, al área de operaciones haciendo su propio camino para cumplir con las cuotas, pero no tienes una conexión con que la gente entienda cómo su quehacer ayuda. Entonces, ahí, en ese pequeño rompimiento que parece muy trivial, es donde se dan los grandes fracasos, aunque sea un fracaso, digamos, de no llegar a la cuota, no lograr los métodos. Pues se vuelven barreras, ¿no? Al final del día, o sea, empiezas a acumular frustración porque los que traen acá otra meta dicen, ¿por qué no llegamos? Y posiblemente las personas que están ejecutando dicen, es que le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando y no veo que se mueva el indicador o no veo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, pues es esa desconexión que en el mejor de los casos, creo yo, puedes desaprovechar oportunidades. Y como dices, en el peor y el que se debe venir desde acá es que no vas a llegar a tus metas. Exacto, exacto. Oye, por ejemplo, ahorita que nos comentas todo este camino, a ver, si una empresa dice, yo la verdad nunca le he puesto atención al endomarketing. Sí tengo, como comentaste, mi planeación. Tengo inclusive un superdepartamento de capital humano, o de talento, o de lo que le queramos poner.
la verdad es que yo creo que todo el mundo está contento, tengo mis prestaciones, pero no veo dónde está ese hilo, o si quisiera decirle, a ver, en el 2026, departamento de talento, me van a bajar un plan en marketing, ¿por dónde pudieran empezar y cuánto tiempo toma? A ver. Y tú, híjole, No, no, es que depende obviamente de la organización y a momento que vive, porque hemos trabajado, por ejemplo, con bancos grandes en donde hemos trabajado en que se cree, por ejemplo, el sentido de, le llamaban dueñez, por decirlo en español, pero es el accountability, o sea, que la gente se sienta dueña y trabaje como tal. Y por otro lado, hemos trabajado haciendo team buildings para algunos grupos, hemos trabajado haciendo planeación estratégica con Legos y Display o no, porque hay muchos métodos para eso, pero la clave está precisamente en que todo se conecte, porque, insisto, lo típico es planeación estratégica, define metas, cuotas, etcétera. Eh, capital humano hace team buildings, quiere que la gente esté contenta, hace la posada, esto, lo otro, aquello. Y operaciones hace sus propios esfuerzos, juntas y demás, pero no hay una conexión en donde se vincula una cosa con la otra. Es decir, desde la planeación estratégica, tú tendrías que definir cuáles, más que hacer nada más un team building, debería ser hacer, y es lo que nosotros hacemos, que es hacer un team building en donde en ese momento haces planeación del área, por ejemplo, ya no a nivel empresa, sino a nivel área, y en el mismo momento estás integrando a la gente y conectas a la gente no solo para que se lleven mejor, sino para que todos estén perfectamente entendidos del objetivo y alineados de cómo lo van a lograr. Y entonces la fuerza del equipo cobra otro poder, porque el equipo es mucho más fuerte incluso que la fuerza del jefe. Cuando como equipo dicen, vamos a llegar a esa meta y la vamos a lograr así, y como equipo construimos el cómo vamos a llegar a eso, y eso lo haces en un momento en que estás unido como equipo porque estás dentro de un ambiente de team leading, de confianza, etcétera. Esa línea, ese trazado de línea es el que hace la gran diferencia de los equipos que hacen por separado integración, de planeación, de juntas. sí, que le dé sentido a las acciones que vas a realizar, no hacerlas por hacerlas. Sí, pues me imagino que te dice así una pregunta como si dices, híjole, tú que eres doctor, ¿qué recomiendas? No, pues espérame, ¿qué te duele o por dónde vamos, no? O sea, me imagino evidentemente que es distinto el tratamiento cuando dices, a ver, me voy por los básicos, ¿no? Tengo bien perfilada a mi gente. Luego, la gente que tengo sabe muy bien qué tiene que hacer. Y aparte, se llevan bien, no hay un tema como ríspido y todo. Okey, de aquí para adelante ya podemos empezar a hacer estas dinámicas. Pero me imagino que es dependiendo del caso, si, oye, es que, a ver, tengo este equipo que nomás no da y no da, pues en una de esas te metes a hacer el análisis y dices, es que como nos comentabas, a él le encantan las manzanas y tú le estás dando peras. Para empezar, eso nunca va a jalar, por más que yo le haga un team building, un viaje, una capacitación, pues no va a jalar. Sí, es muy común que nos buscan, por ejemplo, quiero hacer unas dinámicas de integración. Nosotros ya tenemos un cuestionario muy concreto que te lleva típicamente a unas 4 opciones al final y dicen, híjole, es que quiero todas, pero todo depende del momento en el que está. Te voy a poner un ejemplo. Hay quienes lo que necesitan es identidad y propósito como equipo. Es decir, hay unos que quieren ir a cierto lugar y otros que quieren ir a otro lugar. Si no están con la misma o no se sienten identificados, es decir, no se sienten con pertenencia como equipo, no creen que van a donde mismo. Entonces, desde ahí viene una alineación de la identidad. Tenemos tal cual un tema que se llama identidad y propósito compartido. Desde ahí, otros lo que necesitan, porque tienen conflictos entre ciertos líderes, necesitan limar esas asperezas y resolverlas. Otros lo que necesitan ya es un tema de motivación, sí, porque el equipo está alineado, integrado, etcétera. O sea, no hay esos problemas. Y hay otros que lo que necesitan es saber qué tienen que hacer. O sea, hay diferentes cosas y depende del momento que está viviendo el equipo. Por eso lo ideal es partir de un diagnóstico que puede ser muy pequeño o muy largo, acorde también al tamaño de la empresa, al momento que están viviendo y demás. Y el objetivo, la ambición que quieren, que quieren lograr dirección, y el resto de directores, el área, etcétera. Entonces, de ahí partes porque puede ser un proceso de un mes, puede ser un proceso de una sesión, puede ser un proceso de 2 años, todo depende de lo que se quiera lograr Claro. para hacer un plan de endomarketing, pero siempre, siempre, siempre tiene que estar alineado a la estrategia, porque cuando se hace por separado es cuando, pues, O ponte, imagínate que funciona, pero lo hiciste por separado, entonces supiste qué fue lo que hiciste que te ayudó a que llegaran ahí, porque igual,
Si das distintos tiros y todos están desalineados, pues igual y de chiripa le diste, pero no sabes con cuál de todos. Entonces ahí también podemos hacer pues esta planeación estratégica para decir, a ver, ya somos unos masters en endomarketing, ¿no? Y ya vimos que hay ciertas actividades que resuenan más con la organización que otras. Bueno, pues ya sobre eso podemos ir construyendo y creo que esa es pues parte de lo que ustedes apoyan a estas organizaciones, ¿no? Tanto organizaciones jóvenes como más maduras, que posiblemente traigan ya también una trayectoria de N cantidad de iniciativas, pero como dices, si nunca estuvieron alineadas al objetivo, pues se quedó en que la empresa hace unas posadas pregonas y se acabó. Exacto, y creen que eso es el cumplir con el endomarketing, o sea, hacer posadas. Incluso hay empresas que por presupuesto ya tienen, empresas, internacionales que ya tienen sus presupuestos para hacer sus días, afuera, pues, como le llaman ellos, ¿no? Entonces, ya tienen eso presupuestado, entonces, pues, se lo van a gastar, pero no lo conectan, insisto, con el objetivo verdadero que quieren lograr. Y ahí es donde es más, es muy común que haya muchas empresas que hacen muchos esfuerzos de planeación estratégica cada año, pero la ejecución se les cae rapidísimo, a lo largo del año. Entonces, es muy común, la planeación muy bien, ya, pero la ejecución, totalmente desconectada. Okey. Oye, por ejemplo, ahorita que hablamos de ejecución, sé que ahí caben algunos tácticos, dependiendo, igual volviendo, ¿no? Tu objetivo, tu plan y el sentido, el pulso de la organización, son algunas actividades que se realizan. Pero ahorita para clavarme en una que creo que es de las más sexys, así que pudiéramos platicar, el tema de la gamificación, que creo que es un mix entre, es que sí mido, sí tengo tableros de control, pero aparte no la pasamos cool. ¿No? Entonces, no sé si me puedes platicar un poquito de a ver qué es, ¿no? Empezando por qué la gamificación o para qué se usa, casos en los que dices: "Eso estuvo padrísimo, yo lo recomiendo", no sé, ¿qué me puedes A mí me encanta el tema, de hecho, pues, por eso nos certificamos en temas de gamificación para poder explotarlo de mejor manera con empresas en la vida real, porque la gamificación como tal es usar las metodologías de los juegos y los videojuegos, Ujú. llevarlos a la vida cotidiana y a la educación, o sea, al producir de todos los días. Entonces, imagínate que tu día de trabajo es un juego, en donde tú tienes que cumplir ciertas metas, llegar a ciertos niveles, lograr metas, competir con los demás sanamente, porque obviamente hay metodologías para cuidar que sea sano y no insano, porque sí hemos caído a veces a competencia insana. Y depende de la industria, ¿eh? Porque yo aquí me doy cuenta que, o sea, aquí en la agencia somos bien competitivos, o sea, padre, ¿eh? Padre, pero sí somos bien, bien competitivos. Cuando nos dan como un pitch o la última vez que hicimos de que concursos de casas como de miedo en Halloween y así, no, hombre, o sea, se puso rudo y pues te diviertes, como dices, o sea, ya le metes ahí un poquito como de sazón al día a día. Y eso es buscar la motivación interna como tal, o sea, que te muevas desde adentro, que es precisamente es lo que hace la gamificación. Busca, para empezar, evalúa qué quiere la gente, qué tipos de jugadores tenemos. Tenemos una encuesta para saber los tipos de jugadores que hay, etcétera. Y ya te dice, acorde al tipo de jugadores principalmente que hay, aunque tomas en cuenta todos, defines las dinámicas y las mecánicas de los juegos. Defines cuáles van a ser los players, cuáles son las metas, además de que estas pueden irse moviendo acorde a lo que la empresa va necesitando. Se definen reglas súper claras, se le explica a la gente y lo rodeas con una narrativa muy padre y con un juego y diversión, de tal manera que hay al mismo tiempo competencia, cooperación, premios, reconocimiento, etcétera, porque todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere estar arriba, pero nadie quiere estar abajo, que eso es todavía a veces más poderoso. Entonces, si lo sabes llevar, porque pues precisamente para eso nos contratan, para poder ayudarles a evitar ciertos riesgos, es te lleva a que la gente quiere ganar el premio. Y entonces yo sé que el próximo viernes voy a ser el número uno, al menos en este tablero. Y entonces la gente muy motivada porque quiere sacar esos puntos, pero esos puntos están ligados a su desempeño y su resultado. Entonces es padrísimo cuando lo empiezas a ver parte tu trabajo sin quitarle lo serio y el Sí. resultado, pero conectado con un juego, un reconocimiento, una competencia que nos mueve muchísimo. Sí, no, es que, mira, y más ahorita en estas generaciones, yo siento, yo nos considero que somos, pues, como niñotes o adultos que nos sentimos todavía como que entre sí, como que entre no. Y el tema de tener una dinámica distinta, o sea, salirte también como del cuadrado del trabajo, decir: "Híjole, mi KPI es este y no he llegado, pues bueno, ahorita me muevo". O sea, que está bien,
Pero creo que también si yo estoy viendo mi tablero y digo, es que el otro departamento va al tanto porcentaje de su mitad. Y yo veo que nosotros aquí tenemos no sé qué, pero si hago esta capacitación me sube 2 puntitos, entonces mejor, o sea, está padre también que puedas hacer hasta tus cálculos, de decir, pues me organizo, porque no puedo que me quiten estos puntos por no ir a estas capacitaciones esta semana o que esté ocupada, por ejemplo. Imagínate que estás en una línea de producción y recibes en tu reloj inteligente de 100 pesos, que también ya es un tema que nos ha permitido hacer muchas cosas. Religio dice que si sacas 6 tarjetas más bien hechas con la calidad óptima, vas a no venir el sábado o vas a ganar el bono de lo que aplique acorde al sueldo. Pero en vivo, en el momento, entonces te das cuenta, o estás en la calle, te faltan 2 días para terminar tus labores en calle, y llámese ventas, llámese lo que sea, y de repente recibes un mensaje en donde dices, si hoy logras 2 ventas más, por ejemplo, ya participas para el viaje a Puerto Vallarta del fin de año. O sea, lo que sea, Ay, es motivante y es en el momento correcto. El chiste es que la información sea lo más en tiempo real posible para que te motive a dar ese extra que siempre, siempre puedes dar un extra más. Y eso es a lo que te motiva y es mucho más poderoso de lo que nos y imaginamos. disfrutando lo que haces, no de sentir que tienes la bota aquí y que tienes que llegar porque tienes que llegar en lugar de decir, no, a ver, o sea, es que quiero llegar, pero porque puedo A, B, C y D, ¿no? O porque mi participación, inclusive, aunque suene feo, no sé si sea un tema de presión social positiva, no sé, de decir, mi equipo está viendo que yo soy el único que no está sumando puntos, qué pena. De que qué oso, no sé, como los que da por puntualidad, ¿no? De que todo el departamento llegó puntual menos yo y por eso nos quitaron home office, imagínate. O bueno, desde lo positivo, por eso perdimos la oportunidad de irnos a una comida el sábado, o sea, creo que Exacto. ayuda. Exacto, como te dije, es más fuerte la presión, la vinculación del equipo, incluso que con el jefe. Sí. O sea, es más importante estar bien con el equipo si todo el equipo voltea y te dice, oye, anda, faltas tú, pero eso se convierte luego en te ayudamos. Claro, Y sí, porque ahorita, pues, de común ya no es un, pues, ahógate solo, ¿no? Sí, 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 padrísimo. Oye, hablando ahorita de motivación, ¿algún consejo para los líderes? O sea, si dices: "Híjole, es que, ¿sabes qué? Pues yo soy muy bueno en mi área de expertise, pero a mí me cuesta mucho trabajo conectar con la gente, o ni siquiera identifico mi tipo de liderazgo, o inclusive para mí liderazgo es dar órdenes", ¿no? O sea, ¿tú qué puedes, dar de consejo a estas personas que están en puestos de liderazgo para poder incentivar este tipo de conductas una vez que ya está bajado tu plan de endomarketing? yo creo que todos los líderes deben estar aprendiendo constantemente. Y en este caso, si eres un líder muy fuerte en hard skills, cultívate en soft skills. Si eres muy fuerte en soft skills, todo lo tuyo es la gente, el manejo, etcétera, entonces cultívate en hard skills, cómo pongo indicadores, cómo hago esto. Y la otra es, propon dentro de la empresa métodos innovadores, sobre todo con la gente más joven que, pues, le gusta precisamente todo este tema del juego. Y por cierto, me quedé con ganas de decirte un reto. A ver, hace un momento que dijiste de la gamificación, Ajá. nos vamos a sorprender. Imagínate tomando en cuenta, queremos adivinar la edad promedio, tomando en cuenta todos los niños que juegan, todos los adultos que juegan, etcétera, la edad promedio de los jugadores de videojuegos en el mundo. Exacto, Julián Medios. Ah, qué lástima, pero bueno, se lo dejamos para que la gente cuánto cree en todo mundo, comente con quien tengas a un lado en este momento, o anótalo por ahí para que no hagas trampa contigo mismo. ¿Cuál es la edad promedio que crees que tiene, los jugadores de videojuegos en el mundo? Imagina, tomando en cuenta niños, todo. Pues, para tu sorpresa, probablemente es 37 años. O sea, promedio. Pero mira, porque según yo, o sea, lo pesadito está de ahí para arriba, o sea, 40, ondas así. De videojuegos. Sí. Entonces, imagínate lo que eso significa. ¿Qué significa? Que a los adultos nos gusta jugar. Y esa es De los millennials que no nos lo rehusamos a hacer. exacto. Sí, no, pues es que nosotros, me sale ese dato porque parte de algunas estrategias nosotros proponíamos, pues estar por ejemplo, en Twitch o sumar a nuestras marcas con algunas iniciativas en este tema de gamificación. Y decía, pero ¿por qué? Decían, a ver, es que a tu gente le gusta.
le gusta, hay una comunidad muy fuerte de personas que le gustan los videojuegos, que le gustan los retos, que les gustan todas las quests. Entonces, pues, al final del día, así como el mercado hacia afuera, tu mercado interno, que es tu gente, tienes que encontrar cómo empatas para que el mensaje que envíes se reciba de manera correcta, se adopte y luego posteriormente pueden ser hasta tus embajadores de marca. Claro. Entonces, pues es un tema estratégico. O sea, quien diga, es que a mí no me gustan los videojuegos, bueno, tú no lo hagas, ¿no? Tu líder que no lo entiendes o no te gusta, pero a tu gente sí. Entonces, pues es encontrar estas herramientas para que podamos entregar un mensaje de una manera más eficiente. Así como lo pensamos hacia afuera, así tiene que ser hacia adentro de la organización. Al final del día todos somos personas. Es lo que ya platicamos con el equipo, ¿no? A ver, las marcas, es que ¿cómo llegamos a las marcas? Las marcas son personas, ¿no? Entonces necesitas conectar con las personas, entender a quién le hablas y posiblemente te abran la puerta con una marca, pero todos somos aquí personas que tienen su vida privada, que tienen sus gustos, que tienen sus hobbies y pues si puedes empatar con algunas de esas variables, pues posiblemente vas a tener un apego o una adopción a una idea más fácil. Y volviendo a la pregunta que me decías, ¿qué más le recomendaría a los líderes para que puedan crecer, digamos, y poder dar mejores resultados? Es buscar estrategias innovadoras. Precisamente allí, pues a veces nos buscan nosotros gerentes de ventas, gerentes de operaciones, no necesariamente los directores generales, para que les ayudemos precisamente con temas de, oye, ¿qué puedo hacer con esta área, etcétera? Y la otra es, pregúntenle a su gente. Su gente probablemente sabe lo que necesitan. Es que luego nos olvidamos que otra vez el endomarketing en un solo sentido, no, es mucho de escucha, Sí, escucha, escucha, claro. bidireccional. Sí. Oye, y retomando esto que me comentas de los líderes, a ver, entonces es trabajar en uno mismo, es identificar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y puntualmente en un tema de soft y de hard skills, ¿no? Porque pues estamos chamea, evidentemente. Entonces, teniendo eso, eh, ¿cómo podemos nosotros alinearnos como líderes para sobre esa misma línea, para la redundancia, saber guiar a otras personas en donde vamos a preguntarles y a conocer o sea, quién es nuestra audiencia, ¿no? Entonces, en esos 2 puntos es, primero conócete tú y luego conoce a quién estás hablando y luego acércate, porque el endomarketing es bidireccional, Ujú. ¿no? Entonces, para consejos de liderazgo, para algunos, pues sí, algunas direcciones o algunos líderes que necesiten motivar a su equipo, ese es su punto de partida. Sí, y ahí sería muy útil si la empresa tiene un modelo de liderazgo. No, son pocas las que lo tienen, pero las que ya lo han desarrollado les ayuda mucho porque entonces ya sabes cuáles son esas habilidades específicas que la empresa eh, quiere que tenga el líder de la empresa tal. Entonces, eso es todavía mejor. Son modelos, perdón que te interrumpa, un modelo de liderazgo sería así como tienes definidos tus puestos o tus roles, tienes que tener definido qué tipo de líderes quieres en la organización o necesitas. ¿Qué competencias tienen que desarrollar para poder ser el líder en esta empresa que puede ser diferente a la empresa vecina? Sí, entonces eso sería lo ideal cuando existe. Pues cuando iba para reclutar. Claro, por supuesto, porque buscas las personalidades acorde al estilo de liderazgo. De hecho, yo cuando hago entrevistas y contrato gente para mí, para mis clientes, es muy importante que haya un match entre el estilo de liderazgo y el estilo de la empresa con el que la persona puede ser compatible, porque hay incompatibilidades. Pueden ser dos grandes profesionistas, pero uno probablemente tenga un estilo que choque con el otro y entonces no conviene ponerlos a trabajar juntos, sí. Y la otra muy importante que no he comentado es el coaching. Me parece que el coaching, la mentoría, es algo que todo líder interesado en crecer tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos lados ciegos. Hay una parte que no vemos de nosotros mismos, como la ventana de Johari nos lo dice, hay cosas que ni tú mismo conoces de ti mismo y que ni los demás, pero hay zonas que los demás sí ven de ti, pero tú no ves. Y a veces tus compañeros de trabajo no son las personas a las que les vas a escuchar. Entonces conviene que tengas a alguien de confianza, en un ambiente de confianza que te pueda ayudar a encontrar eso. Y hay unos tests, hay un vía test por ahí en línea que puedes hacer basado en psicología positiva, donde todo es positivo. Entonces puedes hacer un test para saber cuáles son tus probables zonas menos fuertes. Sí, entonces también puede ser muy interesante para cualquier líder y lo puedes hacer en línea. Que parte de hacer tu chamba esta de introspección para saber más o menos cómo andamos y dónde tienes que reforzar.
Exacto. Y eso va de la mano con que las empresas tampoco tienen comúnmente la costumbre de hacer unos a unos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que pedirle a mi jefe que tengamos uno a uno, idealmente cada semana. Idealmente cada semana es donde muchos pelan los ojos y dicen, ¿cómo cada semana? No me da el tiempo, no me da la vida. Bueno, es lo ideal. Cada 15 días, cada 2 semanas al menos. Em, y esto hace que ambos crezcan. O sea, que haya un espacio de retroalimentación que ocasionalmente el jefe abre, que siempre está abierto, pero también que la persona sepa cuáles son sus áreas de oportunidad y dónde debe mejorar. Y no nada más cuando viene la evaluación de desempeño anual. Y entonces hasta sorpresas salen. Hasta cruel tener a alguien sin decirle cómo está su desempeño. Ya que ya fue too late, y ya enfrente de todos les dices que X, ¿no? Exacto. Entonces, también es un mix en la cultura de la empresa, ¿no? Porque también, y lo pongo así ahorita que lo dices, me da risa porque, y lo digo porque yo soy aquí de Jalisco, ¿no? O sea, dicen que los tapatíos, pues somos muy rolleros, o sea, y muy sentidos, la verdad, y decir las cosas directas se confunde con alguien grosero o con alguien, pues, como muy rudo, y a veces hace falta tener este tipo de espacios en donde, a ver, Tania, me sigues cayendo muy bien, pero en esto y en esto no estás usando el ancho. ¿Qué pasó y cómo te ayudo? Posiblemente, ¿no? O qué herramientas necesitas. Pero creo que también depende de la cultura en la que, bueno, evidentemente, inclusive hasta de dónde eres, ¿no? Pero hablando de empresas, la cultura que tiene la empresa de si es muy straightforward o si es, híjole, pues le doy vueltitas, o ¿sabes qué? Pues le platico la de RH y que ella me ayuda a darle la retro. Imagínate. Entonces, pues creo que son bloques que se tienen que ir construyendo, porque aquí me estás platicando de un chorro de acciones. O sea, como tema de cultura, debo de tener esa habilidad para ser directo de manera positiva, para tener estos espacios sí planeados y estructurados, para tener estos momentos a la semana, por ejemplo, de alineación. Y posteriormente yo como líder, alinearme y tener un coaching, o yo como colaborador saber cuáles son mis metas y cómo puedo subirme a ciertas dinámicas topes. O sea, es, es un pulpo. Sí, pero lo padre es que no es tan difícil o que hay metodologías para todo. De hecho, nosotros cuando hacemos una sesión de planeación estratégica, casi siempre nos aventamos al menos una hora prácticamente de hablar de cómo debe ser la comunicación efectiva y afectiva incluso. O sea, cómo puedo conectar y cómo puedo comunicarme, cómo me es mejor comunicarme con los demás. Y esto ayuda mucho porque hace que todo el mundo tenga el mismo contexto. Y la gente se sorprende y parecen conceptos que todos conocemos, muy fáciles y demás, pero es muy importante que la gente de verdad esté dispuesta a escuchar al otro con una apertura, porque normalmente las discusiones se centran en que yo veo un 6 desde este lado mientras tú estás viendo un 9 de aquel lado. Y el entender eso es la clave para poder dialogar, negociar y demás. Si eso no existe, obviamente, ¿qué va a pasar en la planeación? ¿Qué va a pasar en el día a día? Cada quien viendo desde un ángulo distinto, con su propio contexto aparte y sus propias formas de expresarlo o de recibir ahí un tema, ¿no? Oye, hablando, por ejemplo, de estos temas, a ver, ¿tú qué has vivido en términos de barreras cuando alguien quiere implementar algo, ¿no? Que dices, híjole, es que a ver, ya lo detecté. Los de talento están súper sumados a la iniciativa, pero ahorita la organización está pues en una situación en la que o están enfastiados o en los que ya no creen en estas iniciativas o simplemente una apatía bárbara. ¿Qué tipo de barreras has encontrado, como los ejemplos que doy, y cómo lo has sobrellevado? La barrera más común, la más importante es para empezar el éxito. Cuando a alguien le está yendo bien, cree que no tiene nada que hacer porque ya le está yendo bien y no se está preparando para el futuro. Esa es una muy... Ahorita tema de ego, que es Sí, es que el ego va creciendo. Y es que yo llegué aquí, yo ya soy director, no necesita cambiar nada porque así han funcionado muy bien. Exacto. Entonces, y eso no te está preparando para el futuro, porque tu competencia al lado sí está evolucionando, sí está usando inteligencia artificial, sí está haciendo las cosas mejor. Entonces, desde ahí es la primera barrera. La otra barrera es el tema de la comunicación. La gente, en serio, le cuesta mucho trabajo decir las cosas como son, pues, así como somos de aquí, yo también soy de aquí de Guadalajara, y decirnos las cosas de frente parece que nos cuesta hasta mucho trabajo, pero digo, es que es para que el otro no se sienta mal. No, eso es mentira.
es para yo no sentirme mal al percibir la reacción del otro. Claro. Es un tema egoísta, no es un tema por el otro, eso es mentira, es una... Y vos en muchas facetas, ¿eh? Yo tenía una maestra en la carrera que me decía, es que somos así hasta como consumidores. ¿Cuántas veces no has ido a que te corten el cabello? No te gusta, traes la lágrima aquí y le dices a la pobre mujer, no, sí, me quedó bien. Y ya no más nunca regresas. Y dice, eso no ayudó a nadie, porque no diste retro, no dijiste que no te gustó, no diste oportunidad de alguien de conocer qué hizo mal y inclusive repararlo. Y tú también te quedas insatisfecho, que es lo que a veces puede llegar a decir, oye, estoy molesta, ¿no? O eso que hiciste no me gustó, pero pues si no te digo, pues no eres adivino, ¿verdad? Nada, donde quedo yo aquí, tú ya no vas a cambiar nada y esto sigue creciendo. Y las otras dos barreras muy importantes son el tema de recursos. Dos riquezas en particular. Uno, que es el que más me enfrento, que es el tiempo. Dicen, no, ¿cómo vamos a dedicarle 16 horas a un proceso de cambio, a una capacitación, a una consultoría? Es demasiado tiempo. Entonces dicen, no, 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 tenemos que lograr el resultado en 4 horas. Y es como, a ver, pero ¿quieres redefinir la visión para este año, etcétera, y quieres dedicarle 4 horas? No, no se puede. Hay cosas que no se puede. O el resultado va a ser tan pequeño como el tiempo que le estás dedicando. Sí. Y el otro es el presupuesto, que a veces dice, no, porque voy a gastar, mejor lo hago internamente, no tiene caso que traiga un consultor externo, ¿para qué? Si aquí ya sabemos lo que tenemos que cambiar. Porque sí, todos sabemos lo que tenemos que cambiar, pero muchas veces la ceguera de taller nos impide poder ver realmente qué es lo que tengo que cambiar, porque normalmente el problema está en los demás, no en mí. Y la otra es ideas prestas de para cómo solucionarlo. Entonces yo creo que son las barreras más importantes y ocasionalmente diferencias entre personas, que si no se arreglan, si no se alivian, no hay forma que no hay ese favor, no hay, porque no hay un equipo de confianza. Y como dice Simón Sinek, es un tema de, para lograr el propósito, hay una matriz que cruza desempeño contra confianza. Y puedes tener a la persona con el mejor desempeño, pero si sabe que no genera confianza en el equipo, te está minando el resto del equipo. Entonces tienes que cuidar ambas cosas, que haya confianza en el equipo y también desempeño. Que aquí es lo que platicamos un poquito de las soft y las hard skills, ¿no? Puedes ser una pistola en lo que haces, pero pues si eres un sangro, nadie te quiere. O tú no te das tampoco a querer o eres grosero con la gente X, Y, pues evidentemente va a ser muy difícil que la gente se sume. O que el resultado que pudieras tener em, pueda crecer además de en tus secciones. O sea, no puedes sumar. Entonces, ahorita con lo que me dices, pues creo que aquí es donde todo se suma a una metodología, que son como estos aliviadores, por decirlo de alguna manera, a estos dolores. Es que lo cambiarlo de inglés a español, que los pains y los relievers y así, pero ustedes me entendieron. Estas estrategias son las que te ponen a decir, a ver, contra el tiempo o contra el presupuesto, yo te puedo dar metodología y expertise. ¿Por qué? Porque así no voy a tardar, no sé, las 14 horas que te estoy pidiendo, voy a lograr más resultados que tú con las 4 que le quieres invertir, ¿no? O ese presupuesto es porque estás incorporando expertos sobre la mesa a que tú veas, pues, lo que haces con el conocimiento que tienes y te puedes distraer inclusive de otras actividades que también requieren tu atención. Y además el factor externo hace que los egos bajen, porque hay un ente facilitando las sesiones que puede decir claramente, a ver, tú también puedes expresar tu punto. Incluso si el director general de repente suele menospreciar o disminuir los comentarios de algunas personas, el facilitador puede detectar eso y es muy importante para que haya una participación pareja. Y en eso, por ejemplo, nos ayuda mucho Legacy Display, porque ahí todo mundo tiene una oportunidad de aportar lo propio, porque hay gente muy inteligente, muy analítica, pero que no tiene esta capacidad de verbalización. Perfil, ¿no? Hay personas que simplemente son tímidas y eso pueden tener una idea increíble, pero pues le da pena hablar en frente al jefe porque no quiere ser una abogada. Eso, por ejemplo, esa de ansiedad, listo. Exacto, por eso los comerciales siempre ganan el micrófono y la gente muy inteligente, muy analítica, no tiene esa oportunidad con Lego Series Play, por ejemplo, entre otras metodologías, nos ayuda mucho a eso. Todo mundo tiene esa oportunidad de construir su modelo, compartirlo y entonces se le escucha. Y es sorprendente lo que sale porque se balancea más, digamos, el modelo final, ¿no? Entonces, Oye, para hablar el mismo lenguaje, a ver qué es Lego Serious Play, para saber de esta metodología tan padre. Nosotros ya habíamos vivido, está top. Bueno, si te gustan los Legos, todavía mejor, la verdad. O sea,
A ver, platicando. Pues es una metodología que nos lleva o sea, trabajamos con Legos tal cual. De hecho, la inventó Lego cuando estaba, eh, pues ahora ahí por ella, en caída total por el tema de los videojuegos. Eh, Ellos mismos lo usaron para usando Legos, poder decidir qué tendría que ser diferente jugando. Les funcionó también que decidieron hacer una decisión de la empresa y crearon Lego Serious Play como una empresa separada. Y se ha llevado esta metodología a todo el mundo, facilitadores certificados como mi socio y yo y algunas otras personas con las que trabajamos. Y ¿de qué se trata? A través de un juego serio, Serious Play, lo que hacemos es, salen estrategias, conectas de una manera increíble, permites que todo el mundo aporte y luego se crea un modelo compartido con una visión completamente diferente, porque como estás jugando rompes paradigmas. Sí. Sí, que de otra manera no te atreves a decir en la junta, es que lo que pasa es que el director cambia las decisiones. Eso no te atreves a decir, Pones un monito con 2 flashes, ¿de verdad? ¿Y tú a quién le quiere? pero cuando estás jugando sí te atreves a decirlo. Sí. Y entonces es mucho más fácil porque el juego rompe esos paradigmas, es la magia del juego, ¿sí? Entonces, cuando estás haciéndolo, es muy poderoso, es súper poderosa. Y además te reduce mucho tiempo de planeación, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo el tema de abstracción, de hacer abstractos, las ideas abstractas, llevarlas a verbalizarlas, les cuesta, y con Legos lo hacen muy fácil. Y de todas las edades, eso también facilita el tema de diferencias de cultura y de edades. Entonces, pues así es como funciona, son sesiones de 4, 6, 8 horas, dependiendo de lo que se esté buscando. Eh, que se puede lograr muchos objetivos. El que más usamos es planeación estratégica, comúnmente, y le mezclamos temas de la y para que la dinámica no se haga pesada. Okey, estaba padrísimo. Es que luego tienes tantos, lo voy a llamar herramientas, le iba a decir juguetes, pero no son juguetes, son herramientas, que híjole, aquí nos podríamos quedar tendidos toda la tarde a platicar de todas las herramientas, porque también la risoterapia es otra de las metodologías también increíbles. Digo, nosotros hemos, tenido la fortuna de vivir algunas pues, estas metodologías, y la verdad es que sí es como una bocanada de aire fresco cuando estás haciendo la planeación, y más porque a veces son espacios tediosos, la verdad, ¿no? O sea, son espacios importantes, son espacios que no se dan siempre, pero también son muy pesados. Y sentarte en una sala de juntas todo el día, a ver presentaciones y números y N cantidad de cosas, pues sí, ya llega un momento en el que el cerebro no te da. Y este tipo de herramientas nos ayuda a despejarnos, inclusive a conocernos mejor. Entonces, pues sí son herramientas que, estoy segura porque lo hemos vivido, no es algo que tú intuyas, no es algo que el de RH, por más que sea buenísimo, vaya a hacerlo si su rol es gestionar el talento, etc. O sea, es otro canal, es otro switch que ustedes le inyectan como a esa parte de la planeación. Sí, porque y de hecho es muy común, el comentario más común que nos dicen cuando trabajamos es: "¿Cómo? Ya pasaron las 8 horas, no se sintió". No se sintieron. Y eso nos gusta mucho, porque, pues, hacemos que sea ligero y que quieran seguir participando, funcione, y el cerebro está mejor. Claro, sí, o sea, es que no te lo juro que no terminas así de que dices: "Necesito una aspirina", o algo así, o sea, te diviertes, te la pasas bien y aparte es un espacio productivo. Y además conecta a las personas con el ser humano. Ya no es, el gerente de operaciones, ya es Luis. Sí, ya, repites ya que tienes otra empatía, porque inclusive se presta para, pues, platicar, que preguntar que por tus hijos, que por tu hobby, que cómo te fue en la carrera. O sea, la verdad es que es un espacio que te permite inclusive, a proponer cosas nuevas en la mesa que pudieran caer fuera de tu rol. Entonces, pues, súper, súper enriquecedor. Oye, y a ver, platicando un poquito ahorita esto que estamos hablando de mezclar, ¿no? Metodologías, temas, personas, roles. ¿Cómo mezclamos aquí la tecnología? El IA, la creatividad, ¿cómo es así? ¿Cómo se hace esa mancuerna entre la gente, la tecnología, todo esto que estamos platicando? ¿Dónde entra? O aquí dices, no aplica porque somos humanos todos y aquí no entra la inteligencia artificial, pues. Por supuesto que entra, y más ahora que es tan fácil de usar. De hecho, acabo de estar con un grupo de empresarios, la semana pasada, y, eh, cada quien puso un tema, complicado por resolver. Bueno, les puse como ejemplo, así con mi teléfono, les dije: "¿Qué caso quieren?". Eligieron uno, y ellos hicieron una ronda tratando de ser creativos de qué soluciones pudiera haber, pero luego le aventamos una ronda a la IA.
Sí, y entonces así en vivo, de viva voz, tal cual le preguntamos: "¿Qué podemos hacer? Es una empresa así, 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 así. Tenemos estas dificultades, bla, 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 bla. Funciona como mi consejero, y dime ideas". Salieron cosas maravillosas. Entonces, la IA, o sea, el poder complementar con ese tipo de temas de tecnología, sobre todo cuando ya no se te ocurre, cuando estás bloqueado, cuando dices: "No, es que mi jefe no me entiende". Okey, mi jefe no me entiende. Y le platicas las cosas a la IA tal cual. Vas entrenando, ¿no? Tu modelo. Y lo vas entrenando y te abre el cerebro, o sea, es una expresión, obviamente, en donde tú, te permite pensar en formas diferentes de ver las cosas, o si le pides que te ayude estructurando, te lo estructura. O sea, todo ese tema de tecnología, y digo, tengo yo muchos años también de experiencia en estos temas, eh, te ayudan muchísimo, ¿sí? A decirte, tienes que recabar datos, esto, lo otro. O sea, entonces, es muy importante que lo puedas combinar, que lo puedas integrar como parte de. La gente se sorprende, es increíble cuando yo estoy con gente, un curso, una consultoría, etcétera, cuando les demuestro lo que puede hacer la IA por ellos, parece que no la conocieran, parece que no existiera. Entonces, es de verdad, pues, empezar desde lo básico, ¿no? Simplemente, fomentando la creatividad y otras formas de verlo, y todo lo que te ayuda a estructurar un pensamiento, etcétera. Y además, si no te gusta lo que te da, se lo dices a la IA y no se va a evitar como a los tapatíos. Este, o sea, se lo dices tal cual: "A ver, no, necesita demasiadas opciones, redúcelo a 3, o al contrario, dame más opciones. Esa opción no me gusta porque el director general no va a aceptar que le digamos más cosas así". O sea, tal cual como se lo quieras decir y te lo va, corrigiendo al grado de que puedas llegar a un punto de satisfacción. Y eso en equipos los potencia muchísimo. Claro. Sí, o sea, al final del día es, como comentas, tener muy claro la estructura de lo que necesitas. Y sobre eso le vas dando insumos, haces una retro de lo que te lanza con esos insumos y vas un poquito perfilando, porque, pues, inclusive nos puede dar, a ver, no te va a dar la tarea hecha. O sea, no vas a llegar así con tu IA y le vas a decir: "Dame planes de marketing para mi empresa, ahí te va mi página web, ¿y cuántos sopas?". Y pues no, ¿verdad? Pero creo que si tenemos las bases bien establecidas, es decir, tienes muy clara tu cultura, tienes inclusive, como comentabas, ¿no? Tu modelo de liderazgo bien definido. Tienes, inclusive hasta el perfil de tus colaboradores. Oye, pues son así asados entre esta edad y esta edad, con a esto se dedicaron. Y esto es nuestro plan de no marketing. Ayúdame a bajar un tema de gamificación para estas, o sea, evidentemente no estoy diciendo que todo te lo va a bajar de allá, pero sí te puede ayudar, como dices, a salirte del obvio, de la caja, y que te empiece a nutrir con ideas, inclusive ya sea para implementar y que sea algo llevadero para que también no te pierdas en el mar de ideas y de cosas que sí tienen que bajar o ejecutar, ¿no? Tal cual. Y ojo, no solo es la IA, porque sí es muy valiosa, pero siempre se seguirá requiriendo el tema humano, o sea, siempre. Y es muy importante, y por eso estamos los expertos que les ayudamos a que no se vaya nada más con cosas y de que puede ser la IA. Pero también está el tema de datos. O sea, Ujú. usar datos. Hay una cantidad de datos impresionantes que te ayudan a medir las cosas y a saber hacia dónde tienes que ir. Entonces, también explotar los datos, no solo la IA, sino hacer uso de los datos públicos y los privados. Entonces, y las versiones de paga de IA, pues obviamente permiten que se mantenga la confidencialidad. Entonces le puedes poner tal cual el perfil de todos los colaboradores, incluso, o de todos los directores. Le dices, y entonces te puede decir, a ver, dile a Laura que haga esto, dile a Ernesto que, o sea, tal cual te puede liderar, pero aguas, porque también no debes de dejarte llevar nada más por lo que tenés. No vas a descargar ese documento y lo vas a mandar por correo a todo el mundo, evidentemente. Sí, entonces, como todo, es una herramienta más. Sí. Es una herramienta que debemos de aprender a usarla, conocer sus limitantes, pero también tenerla en mente por el potencial que puede ayudarnos a alcanzar con una de las planeas. Exacto. Y ojo, porque por ejemplo, en temas de gamificación, en temas de contacto humano, pues la IA no te va a dirigir una acción. Pero te va a armar, No, esa parte nunca la va a poder, bueno, no, pronto no la va a poder hacer. Exacto, pronto no. Entonces sí. padrísimo. Oye, y a ver, ya para poder cerrar en un tema práctico, así que, porque dimos un chorro de ideas y yo lo último que quiero es que termine alguien enjaulado de decir, ah, ya tomé notas, pero no sé por dónde empezar. Digo, sé que ya hablemos un poquito de ese tema, pero a ver, estamos ahorita por cerrar el año, posiblemente ya esté la planeación 2026. Entonces, la invitación evidentemente es que se haga una reflexión respecto a aquí queremos llegar,
con estas personas o con estos perfiles, cómo vamos a conectar estos dos puntos también con las herramientas o los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí, yo me imagino por la plática que hemos tenido es, empiezas a unir los puntos respecto a acciones y ya de ahí podemos empezar a priorizar, por ejemplo, un camino de acción, porque también me queda claro que no vas a poder activar todo de una, porque como dices, no es algo que lo bajo hoy y todo el mundo lo adopta y tenemos la camisa bien puesta en 2 semanas y las ventas subieron. O sea, es un tema que requiere también su tiempo de cocción. De acuerdo. ¿Cómo sería el proceso a lo mejor más común? Y como dices, tomando en cuenta a lo mejor que ya existe la operación estratégica de la empresa. Bueno, si no existe, pues es perfecto momento para empezar por ahí, pero si ya existe, pero no están las planeaciones estratégicas de cada gran área. Y eso a veces ahí es donde se atora, insisto, ahí es donde más se pierde. Sí, cada quien tiene su meta, pero buena suerte. Exacto. Y además ahí es donde se puede involucrar a la gente táctica. O sea, hablamos ya de la dirección para abajo, o sea, de los directores hacia abajo, ya gerencias, jefaturas, supervisiones, operativos, analistas, etcétera. Llegar hasta ahí es muy importante que el cascadeo siga con una metodología. Ese cascadeo sí es importante porque entonces va a haber planeaciones estratégicas del área de operaciones, del área de finanzas, del área de tecnologías de la información, del área de talento humano mismo, etcétera. Entonces, cada una lo que puede hacer es su propia planeación estratégica. Ahí podemos usar la metodología desde el tema de la planeación. ¿Y qué sería lo ideal? Para empezar, si ya se tiene un diagnóstico de cómo está la cultura organizacional, ¿sí? El clima organizacional, la cultura organizacional de la empresa, pues se usa. Y si no, que se haga. Se puede hacer algo muy sencillo o algo muy complejo dependiendo de la situación, cómo esté. Partes del diagnóstico, de ahí pasas a, por la lupa de planeación estratégica existente o la por hacer por cada una de las áreas. Y eso, en esas sesiones es donde te digo que unimos la parte humana. La gente se conecta, la gente se divierte, la gente se reidentifica. ¿Sí? La gente aprende a comunicarse y al mismo tiempo la gente define las estrategias de lo que tiene que hacer y las tácticas concretas de lo que se tiene que hacer. Se le ponen fechas, se le pone responsable y demás. Y esto guiado. Y esa es la visión clara para saber hacia dónde echarte a correr cuando suene el ¿Y cómo vas a medir el avance? Ahí es donde se pierde todo el mundo. Cada cuándo nos vamos a reunir para ver qué indicadores. Y estos son los indicadores de éxito. ¿Sí? el accountability. El accountability. Y además tenerlas a la gente muy motivada porque se les pregunta cómo realizarlo. Y no nada más se les dice, tú tienes que hacer esto, tú esto y tú esto. Eso es desmotivante porque la gente percibe que su talento no está siendo aprovechado. Y eso es muy desmotivante. Sí, me diste el pedido y pues, y listo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí? Exacto. Y la gente a veces se pierde haciendo cosas que no son ni siquiera importantes. Entonces, esa bajada de plan, y lo hemos hecho con muchos clientes, incluso gamificando. Por ejemplo, una vez redefinimos los valores de una empresa, y se bajó a través de juegos. Sí. Entonces, se pueden hacer como muchas cosas ya dependiendo del caso. Ok, perfecto. Entonces, terminas con el accountability, es decir, ¿cómo lo vas a medir? Sí, y en muchos casos nosotros acompañamos a las empresas al menos en los primeros 3 meses, ¿para qué? Para establecer una cadencia de rendición de cuentas. Es muy importante. No les dices, tienes que revisar esto cada semana. No, yo te voy a acompañar en las primeras 5 juntas o las primeras 4 juntas para que veas cómo se mide. Porque no van a decir, no llegué, ¿por qué? Pues porque tal otra área no me pasó la información y porque no había producto. Ok, a ver, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y aquí tenemos que involucrar. Y entonces ahí salen otras juntas. ¿Por qué? Porque ahí es donde Ya en la discusión, o sea, que dices, bueno, ahí es. O igual y desde la planeación algo no quedó claro y por eso en la ejecución ahí se tira el balón, ¿no? sí, ahí es Puedes regresar un poquito, pules y continúas. tal cual. Ahí está la clave en esa disciplina de la ejecución. Y ahí es donde es probablemente más útil el acompañamiento. Muchas empresas creen que lo necesitan hasta después de varios años de que se dan cuenta de que la ejecución están no siendo exitosos y ahí es donde ya dicen, bueno, ayuda. Y además ni siquiera es muy costoso. ¿Por qué? Porque solo es acompañarles con pocas horas, pero muy valiosas, las horas clave que son en donde están las reuniones clave. Y que sigue llegando este tercero a decir, a ver, ¿en qué quedamos? Tú me habías dicho que A, que B y que C, o sea, ahorita no te está pidiendo, los resultados tu jefe directo o X rol, sino, a ver, platicamos la vez pasada y tú estabas en el barco, porque ahorita, o qué pasó, cómo te ayudó, o qué te faltó. Exacto. Entonces te ven
como dices, justo como es el rol facilitador, este tercero, que el único interés que tiene aquí es de sumar hacia la meta global. Y es muy importante eso que acabas de decir. Es un tercero que su meta no está comprometida con el director general de la misma manera que los colaboradores. ¿Por qué? Porque el colaborador no se atreve a decir las cosas como son. Y ahí se reabren los canales. A ver, necesito que Luis y Laura se pongan de acuerdo. Entonces les dices, a ver, les voy a ayudar a Luis y Laura a que se pongan de acuerdo porque no está sucediendo. O sea, ya van 2 juntas en que Luis y Laura se están echando, se están apuntando uno al otro. Vamos a trabajar con Luis y Laura para ayudarles a que las cosas sucedan. Y ahí es donde un facilitador externo, además de ser externo, que eso ya le da valor por sí, per se, además sabe la metodología para ayudarles a Luis y Laura a ponerse de acuerdo y dar resultados la siguiente vez. Sí, ya no se convierte en un tema de estoy acusando o estoy evidenciando, o sea, no es un tema de mala onda. Básicamente es decir, a ver, aquí estaba el plan, ¿qué pasó? ¿Cómo los apoyo? ¿No? Qué padre, qué padre. Siento que eres así como mitad de también psicólogo y de lo que no te has de enterar. Lástima que firmas en NDAs. Pero bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por platicarnos todo esto. A mí me queda más claro que nunca que el endomarketing no es algo extra, no es un área que debe de hacerse, pues para ver qué comunicamos o para que la gente se la pase bien, sino que es una parte clave para poder implementar correctamente una estrategia de negocio, básicamente. Y pues que se le debe de dar también la atención y la formalidad que esta merece, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por compartir tu visión, tu experiencia, todas tus anécdotas. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por estar aquí. Los invito a que busquen a Juan Carlos, a Endorfina, que es la empresa en la que pues él lidera todas estas iniciativas. Y pues si resonó, compartan este episodio, guarden o tomen sus notas. Si les quedó alguna duda, un comentario, también estamos atentos a todo, están todas nuestras redes. Y pues nos escuchamos en el próximo capítulo de AltQ Podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Gracias a todos.